Bienvenidos a nuestro webinar titulado Impacto psicológico en los trabajadores al retorno de sus labores presenciales. En esta oportunidad contamos con la destacada expositora, la doctora Gloria Ortega, quien es una especialista en el tema. Ella es MBA por la Universidad del Pacífico, asimismo especialista en recursos humanos y legislación laboral por la Pontificia Universidad Católica y administradora por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con conocimientos de coaching, liderazgo, habilidades blandas e inteligencia emocional, ¿no? Gloria cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, además que ha sido docente por más de 8 años, ¿no? Con experiencia en administración y gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy, como todos sabemos, es un tema muy importante en la actualidad, teniendo en consideración los efectos que la pandemia ha ocasionado no solo en un plano físico, ¿no?, sino también emocional. Entonces vamos a tener esta interesante e importante charla, por lo que sin más preámbulo doy la bienvenida a la doctora Gloria. Gloria, bienvenida, un gusto contar con tu participación el día de hoy. Muchas gracias, mi estimada Ana. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis estimados oyentes. Gracias por su participación en este webinar que realmente es muy importante en medio de este contexto tan complejo, tan desafiante, diría yo, que nos está tocando vivir no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial. En ese sentido, sin mayor preámbulo, voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder empezar con este webinar que espero sea de su agrado, y más que ello, lo más importante es que ustedes puedan aprender, puedan prepararse, puedan equiparse, puedan tomar conciencia de la importancia de desarrollar ciertos aspectos emotivos, pero también de ciertos aspectos blandos en nuestra vida, no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito laboral, como bien lo mencionaba Ana. En ese sentido, ¿cuál es el impacto psicológico en medio de este contexto de COVID-19 al retornar cada uno de nosotros como trabajadores a nuestros centros laborales de forma presencial? Entendemos, sabemos que por este contexto, que en mes de marzo más o menos empezamos con todo este confinamiento, cuarentena obligatoria a nivel de muchos países, ¿verdad? En ese sentido, pues tuvimos que dejar de elaborar presencialmente como siempre, entre comillas, podríamos decirlo, que hemos venido desarrollándolo. Y de pronto, de la noche a la mañana, ¿cómo es que esto se sucede, esto se presenta? Y de esa manera, pues, hay un impacto psicológico, hay un impacto mental, hay un impacto emocional y también hay un impacto físico en cada individuo. Entonces, al estar, pues, ensimismados, confinados, encerrados en nuestros hogares, por varios meses empezamos a trabajar de forma remota, online, virtual. Ya en estos últimos meses, a través del presidente, se han venido de manera paulatina reinsertando, ¿no? Nos hemos venido reinsertando un poco al tema laboral de forma presencial, no al 100%, vamos todavía en ese proceso, pero sí se entiende que hay un impacto psicológico en temas de temores, en temas de inseguridades, en temas de pánico, en temas de ansiedad, en temas de estrés, en temas de depresión aún. Todo este tipo de complejos psicológicos que cada individuo en menor o mayor proporción está pasando. ¿Y esto de qué depende? Vamos a ver justamente ahora por qué es que muchas veces algunas personas reaccionan de una forma y otras personas reaccionan de otra forma, porque eso es lo que sucede, no todos reaccionamos de la misma forma, cada uno en base a diferentes factores que luego veremos, reaccionamos de ese sentido. En ese sentido, ahora en medio de este contexto, las preguntas que vamos a desarrollar en este corto webinar es: ¿por qué la salud mental y el bienestar de los empleados es crítico? Es importantísimo y debe ser parte, no solamente ahora, sino de aquí hacia adelante, siempre dentro del plan estratégico de una empresa, de un negocio. 2. ¿Cómo impacta el entorno social en la salud mental
de los empleados en situaciones de home office, como lo que es el trabajo remoto y aislamiento que hemos venido pasando en estos meses. 3, ¿qué deben priorizarse o qué deben priorizar las empresas para proteger tanto la salud física, la salud mental y la salud emocional de sus empleados? ¿Qué debe de priorizar? ¿Qué debe de hacer? ¿Es necesario hablar de ello? Hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Y en ese sentido me gustaría comentarles, ustedes saben que las enfermedades que hacen perder más años de vidas en los seres humanos son las enfermedades neuropsiquiátricas. ¿Sabían ustedes? Si bien es cierto que hoy estamos luchando con una enfermedad física, que es el COVID-19, que de alguna manera sabemos todos y cada uno cuáles son las sintomatologías, cuáles son las causas, por qué motivos, qué partes de nuestro organismo afectan. Sin embargo, no solamente esta enfermedad física, orgánica, afecta a nuestro sistema inmune, sino que también, y sobre todo, y por eso estamos aquí, que afecta esa parte emocional, esa parte mental de cada individuo. No solamente quien está con la enfermedad, sino todos y cada uno de las personas que podríamos contraer esta enfermedad. Entonces, las enfermedades psiquiátricas son muchas veces enfermedades que nos debilitan, que nos desgastan y que nos hacen perder años valiosos de vida, como cuáles, ahí les he mencionado la depresión, por ejemplo, el tema del alcoholismo, la drogadicción, el tema de la ansiedad, el tema de un estrés crónico también nos afecta, nos impacta y nos desgasta física, emocional y mentalmente. Ahí les he puesto las estadísticas, ustedes pueden ver enfermedades, ¿no?, neuropsiquiátricas, y esto es todo un estudio, luego están todas y cada una de las otras demás enfermedades. De regreso y reincorporación al trabajo, ¿qué tenemos que tener en consideración? Tú, tanto como empleador, como emprendedor, o tú como colaborador de tu empresa, en ambos lados, como empleador y como empleado, tenemos que tener ciertos reglamentos, ciertas normativas, lineamientos básicos, necesarios, imprescindibles para poder preservar nuestra vida propia, pero también la de nuestro entorno. En ese sentido, no nos es de desconocimiento que tanto a nivel de la Organización Mundial de la Salud como a nivel de nuestro país hay ciertas normativas, ¿no?, que se tienen que considerar, que se están poniendo hoy en día en práctica en cada uno de las personas en términos generales que pueden estar en sospecha de tener un COVID, si es que ya han tomado, si es que ya están con el COVID, si es que han salido con los exámenes positivos. Entonces, en ese sentido, al reincorporarnos al trabajo, los colaboradores pues tienen que tener cuidado al respecto de estos temas a considerar. Por ejemplo, si sabemos nosotros que trabajamos en el área de recursos humanos o la empresa sabe que el colaborador ha sido infectado con esta enfermedad, sabemos nosotros que tiene que pasar por un proceso de aislamiento en hogar, en una cuarentena, incluso ni siquiera en relación con su familia, más aún hoy se dice bastante que está como que estamos obligados a no sociabilizar, entre comillas, aún dentro de hogar. ¿Por qué? Porque podemos fácilmente, sin darnos cuenta, podemos estar contagiando a los demás, aún a nuestros seres amados. En ese sentido, también esto podría pasar en la empresa. Por eso, cuán importante es tener en consideración los parámetros como, por ejemplo, las distancias entre personas al conversar, el tema de no tocarnos con el cuerpo, el tema de saludarnos con el codo, el tema de usar las mascarillas, otro tipo de protectores y todos esos implementos necesarios, así como para el tema de seguridad y salud ocupacional hay todo un reglamento, toda una ley que las empresas tienen que obligadamente poner en práctica hoy en día. También el COVID-19 en las empresas tiene todo un protocolo que se tiene que cumplir. Como por ejemplo, hay que aislar, les decía, a estos colaboradores, ¿no?, que tienen que estar en cuarentena en casas, aislados, ¿verdad? Y una vez que este tiempo de 14 días pasan, obviamente, y se les da de alta, podrían volver a retomar de forma presencial sus trabajos, pero también hay la posibilidad, y todo va a depender justamente de la empresa, del empleador y con conversaciones con el empleado, de poder trabajar de forma remota.
En ese sentido, cuando se vuelve al trabajo presencial, es importante, les mencionaba yo, el tema de las mascarillas, el tema de un monitoreo constante, ¿verdad?, de cada una de estas personas. Ahí el área de recursos humanos tiene que tener todo un checklist de quiénes son las personas que han estado enfermadas, quiénes podrían estar enfermados. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para llevar un seguimiento al respecto. ¿Cuál es el escenario entonces que se formula, que se desarrolla en estos tiempos, este escenario laboral post-cuarentena, hoy que estamos inmersos en ese sentido? Bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Ahí les he puesto, yo mencionado algunos puntos importantes que debemos tener en consideración en esta nueva realidad. Hoy escuchamos a muchos ponentes que hablan sobre una nueva realidad, sí, porque ya no es, pues, de alguna manera como antes, el hecho de que podamos sociabilizar, que podamos estar cerca, más aún nosotros como peruanos somos personas tan afectivas y a veces nos abrazábamos y tantas cosas. Hoy en día tenemos que tener en consideración, por ejemplo, identificar los síntomas y asistir, si es el caso, a centros hospitalarios, teniendo en consideración cada una de las características de los síntomas que una persona con COVID-19 tiene. Además, el control en el acceso a las plantas industriales, a las empresas, a aplicar controles de temperatura, controles de cuestionarios, todo un checklist de baterías de preguntas incluso que se podrían considerar al respecto cuando el colaborador se va a reincorporar a la empresa. Es importante. Hoy en día, además, en los supermercados se ve mucho cuando nos están midiendo la temperatura y todos estos parámetros importantes. La restricción máxima del ingreso, esto también es importante. ¿A qué me refiero con ello? De que así como se dice que en los centros comerciales o en los lugares en particular hay un límite máximo de personas las cuales deberían de estar en ese lugar de forma presencial, de la misma forma como empresarios, como empresa, se tiene que tener en consideración esto. No es que saben que ya se levantó la cuarentena y todos al 100%, no, cuidado. Yo creo que esto debería ser de forma paulatina. Esas son las consideraciones que hay que tener. ¿Por qué? Más aún teniendo en consideración la infraestructura de la empresa, teniendo en consideración los ambientes propiamente en donde están, si están equipados, están preparados, o de repente hemos trabajado en empresas, en negocios, donde todos trabajamos de forma sin nada. Todos estábamos en un lugar cerrado, sin ventilación, o sea, todos esos aspectos se tiene que tener de empresa a empresa. Además, en el traslado al centro de trabajo, seguir con el control de la temperatura, el ingreso, el uso de la mascarilla, ¿no? El uso correcto de la EPPs, ese es importante, continuamos con ello, la gestión de las mascarillas, el gel, los guantes, y además, algo importante que nos viene justamente a reunir en esta tarde, es la gestión emocional. O sea, además del tema de salud corporal física, ¿no? Y además de cada uno de los implementos que se tienen que tener de infraestructura en una empresa, es hoy en día importante tener en consideración la gestión emocional, la gestión mental de cada colaborador. Más aún, cuando de pronto sabemos que nuestro colaborador ha sido víctima del COVID o algún familiar, o quizás peor aún, ha tenido la lamentable noticia de tener que vivir por un proceso de deceso, por un proceso de fallecimiento de algún ser amado. Esos son impactos emocionales, son impactos psicológicos que afectan a cualquier individuo, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Entonces, es importante allí, por ejemplo, preguntar por la salud, ¿no? Hacer participar al personal de sus soluciones. Hoy en día, mis estimados, lo que se necesita es hacer un gran uso de nuestra capacidad de escucha, porque de seguro que de alguna manera, como todos estamos con las emociones alborotadas, queremos expresar nuestras emociones, queremos hablar, queremos saber lo que está pasando y estamos allí. Entonces, cuán importante es que nosotros nos sintamos escuchados como colaboradores, que la empresa haga uso de diferentes actividades donde haga participar a sus colaboradores, que no se sientan aislados, que no solamente, hoy en día la empresa no solamente tiene que ser un lugar
de trabajo, un lugar productivo, sino que más que ello tiene que ser un lugar productivo, sí, pero también un lugar familiar, un lugar armonioso, más aún cuando sabemos que ninguno de nosotros estamos libres de poder contraer este tipo de enfermedades. Y de verdad que nadie quiere eso para nadie, creo, en ese sentido. La disponibilidad inmediata para la contención es importante, qué medidas se está tomando, y la flexibilidad frente a los cambios constantes. Si hay algo importante que en medio de este tiempo tenemos que ser tú y yo, es ser personas flexibles, es ser personas abiertas al cambio. ¿Qué impactos, Gloria, y qué consecuencias de los riesgos laborales hay en las empresas? Bueno, pues el aumento de la accidentalidad. ¿Por qué? Por diferentes factores las personas se encuentran más irritables, más sensibles. Y hablando de la irritabilidad, recuerdo en este momento que una alumna me dice que trabaja en el banco, me comentaba hace un par de semanas, Gloria, la verdad que en este momento me siento más estresada que nunca, porque siento que las personas cuando vienen a ser atendidas por algún trámite o por cualquier tipo de trámite que necesitan, las personas no hablan, me decía ella. Las personas gritan, Gloria, gritan. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para controlar mis emociones? Me decía ella. Y cierto es, lamentablemente, les decía yo al principio, que hoy en día este impacto psicológico es tan fuerte que muchas veces nos hace estar sensibles, muy sensibles, nos hace estar muy irritables, muy intocables, entre comillas. Entonces, todo eso puede causar, por ejemplo, un aumento de accidentalidad dentro de los centros laborales. Ojo con ello. 2, el impacto del ausentismo, claro está. En ese sentido también hoy en día lo más probable es por toda esta volatilidad, por toda esta incertidumbre que se presenta y estos cambios, que es más, de nuestros colaboradores tener presente que podría algún familiar suyo enfermarse y todos esos cambios que conlleva propiamente puede causar el ausentismo, que la rotación de ausentismo se eleve. Además, las complicaciones en la población vulnerable, ¿no? El aumento de visitas, consultas médicas. Nosotros como empleadores en la empresa tenemos que tener en consideración qué tipo de empleados tenemos. O sea, tenemos que tener en consideración su condición, su estatus y todo ello, porque en base a ello vamos a tener en consideración que nuestros trabajadores pueden estar más vulnerables que otros. Entonces, eso es una información importante que debemos de tenerla en consideración. La disminución de la productividad, esto sí es de seguro. ¿Por qué? Porque no solamente por el COVID-19, hay un impacto psicológico mental cuando hay acontecimientos dramáticos, fuertes en una persona. Sea por la muerte de un ser amado, sea por el divorcio, sea por un tema de infidelidad, sea por un tema de enfermedad. Normalmente esos impactos que no nos esperamos, porque nadie se esperaba que de la noche a la mañana sucediera esta pandemia, nadie, así que de pronto todas las puertas se cerraron en ese sentido. Esos impactos merman la productividad, la capacidad de concentración de los colaboradores. El aumento de riesgos psicosociales como el estrés, la ansiedad, el miedo, la depresión, entre otros, están presentes en este contexto. ¿Qué podemos hacer como empresa? ¿Qué tiene que hacer la empresa para poder ayudarle a los colaboradores a que puedan pasar este tiempo difícil y que no sea tan drástico, sino que de alguna manera podamos hacerlo más fácil, más digerible, si se puede decir? Hoy en día estos cambios ambientales pues son causantes de estresores, son causantes de generarnos estrés, pánico, como les mencionaba hace un momento. En ese sentido afectan nuestra salud. Pero además, hoy en día los individuos, no solamente las personas, no solamente estamos preocupados por nuestra salud, por el temor de enfermarnos, sino que también, y todas esas cosas suman al hecho que muchas veces hoy en día se estén aumentando las enfermedades mentales, emocionales. El otro factor es el factor empleo, ¿no? ¿Cuántas personas, lamentablemente, hoy en día han perdido el trabajo? ¿O cuántas personas hoy en día no pueden tener paz justamente por ello? Porque están pensando, me pueden votar,
me van a votar, y si me pasa a mí, y si me llaman, y están con toda esa carga emocional, y están con todos esos pensamientos que te generan cansancio físico, emocional, mental, y que no te permiten concentrarte, que no te permiten estar en tus 5 sentidos con una estabilidad emocional y mental. ¿Por qué? Porque estoy preocupada por mí o por mis familiares. Y eso afecta, obviamente, el siguiente factor, que es el aspecto financiero. Gloria, si no trabajo, ¿dónde pago para mis hijos el colegio? ¿Cómo hago para pagar mis responsabilidades? ¿Cómo hago para gastar el tema de los servicios? Y tantas otras cosas que, obviamente, como personas maduras tenemos nuestra vida y tenemos responsabilidades que asumir, y muchas veces todo eso nos causa estrés, nos afecta. Además, la continuidad laboral, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Todos esos estresores, Gloria, que están presentes hoy en día, que de pronto quizás algunos de ustedes que me escuchan en esta tarde de pronto se encuentran inmersos en medio de esa situación. ¿Qué puede ser la empresa? ¿La empresa puede hacer algo? Claro que sí, por supuesto que sí. La empresa tiene 2 caminos. Y ojalá yo insto, animo y motivo, y si es que hoy en esta tarde nos acompaña algún emprendedor, algún empresario, yo insto y motivo que la empresa empiece a desarrollar un plan preventivo emocional, un plan preventivo mental, donde le dé las facilidades, le dé el equipamiento, no físico, no técnico, sino emocional y mental, para que los colaboradores puedan sobrepasar. En ese sentido, si es que sucede esto, el colaborador va a tener un mayor grado de adaptabilidad y va a poder, pues obviamente, retomar sus funciones de forma más paulatina, de forma mejor, ¿no? Con una mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad, y habrá, pues, como resultado definitivamente mejores prácticas, mayor regulación. Pero si no es así, si es que la empresa no toma las consideraciones al respecto y piensa como que si no pasara nada, ¿no? Y por otro lado tampoco nosotros de forma individual, porque si no es la empresa, bueno, pues yo qué estoy haciendo por cuidar mi salud, bienestar, por mi bienestar emocional y mental, ¿qué estoy haciendo yo? Si no sucede eso, voy a estar en el otro estilo, en el estilo reactivo, donde simplemente no me voy a adaptar, sino que voy a estar en una actitud de desactabilidad, voy a cerrarme, voy a ensimismarme y voy a ser presa fácil de cualquier tipo de enfermedad psicológica. Entonces, esta crisis del COVID-19 pues nos está en medio de todo lugar, todos estamos pasándolo. El punto es de qué forma voy a yo lidiar, cómo voy a afrontar esta situación. Sea que vaya a trabajar de forma presencial o sea que siga trabajando de forma remota, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Y para ello, si hay algo importante que tú y yo tenemos hoy en día y como empresa empezar a trabajar, es la resiliencia. La resiliencia. Y te recuerdo, de seguro que tú sabes qué cosa es la resiliencia, te recuerdo que es esa capacidad ¿de qué? De poder afrontar las adversidades que la vida nos traiga. Y siempre cuando hablo de la resiliencia, siempre digo que no solamente es hoy en medio de este COVID-19, sino que esta capacidad tenemos que desarrollarla y tenerla presente siempre, siempre. Porque quizás, gracias a Dios, tú no te enfermes, tu familia no te enferme, pero tú ni yo estamos libres de cualquier otro acontecimiento dramático que pueda afectar nuestras vidas. En ese sentido, ¿cómo lo afrontarás tú? ¿Te quedarás de brazos cruzados? ¿Te bloquearás mental, emocionalmente? ¿Caerás en depresión, en ansiedades, en estreses? ¿O saldrás al flote? ¿Darás frente a esta guerra invisible que estamos viviendo? En ese sentido, además debo mencionarles que la resiliencia es una capacidad que solamente se desarrolla a través de las dificultades. Esto es, que cuando los problemas están presentes, es allí el momento perfecto para que tú y yo hagamos uso, desarrollemos esta capacidad. Nadie que no ha pasado ninguna enfermedad o ningún problema difícil podría decir que es una persona resiliente. Es imposible.
La resiliencia se muestra en medio de las situaciones adversas. Esto nos va a ayudar a preservar la salud, eso nos va a ayudar a preservar aún nuestro estado de ánimo, nuestro empleo, la continuidad de nuestra empresa. Pero también en ese sentido yo les mencionaba, además del estrés, de la depresión, se encuentra presente la ansiedad y en altos grados. Miren ahí, yo les he puesto una imagen de cómo en estos tiempos realmente estamos viviendo con tanta ansiedad, más aún los primeros días de la cuarentena, todo el mundo no podían dormir. ¿Y qué significa eso? El hecho de no poder dormir, de repente quizás algunos de ustedes que me están escuchando en esta tarde vivieron eso, dando vueltas y vueltas y vueltas, pensando en qué va a pasar mañana, y qué va a pasar acá, y cómo voy a pagar esto, y qué va a pasar aquí. Eso es ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? Si no es otra cosa más que la respuesta de querernos anticipar ante un peligro real o supuesto. Pero esa respuesta no la manejamos nosotros. Normalmente la ansiedad se genera frente a situaciones que ni tú ni yo podemos controlar, como este COVID-19. Ojalá no existiera, pero está presente. Y estamos tratando de tomar medidas para confrontar, mas no podemos aún erradicar. Entonces, eso que es de la noche a la mañana, ese impacto nos genera ansiedad. Entonces, la ansiedad puede desencadenar actividades del sistema nervioso, alteramos el sistema nervioso. Entonces, por eso es que las personas no pueden dormir, por eso es que las personas comienzan a comer más, ¿verdad? O por otro lado, las personas comienzan a estar al pendiente de las noticias y mirando, ¿y qué va a pasar? ¿Y esto y lo otro? Estoy ansiosa, estoy muy alerta, mi mente está alerta, cualquier cosa está alerta. Entonces, eso no es bueno, porque te roba la paz, porque te roba el equilibrio mental, emocional, que todas las personas debemos tener. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a adaptarnos frente a las circunstancias. Todos reaccionamos de distintas maneras frente a las circunstancias. Hay personas que llegan a un sumo grado de ansiedad, hay otras personas que no, que podemos controlarlas, que podemos manejarlas. ¿Y qué pasa, Gloria? ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que está ansiosa? Aire puesto, las palpitaciones, ¿no? El dolor de cabeza constante, fuerte, el temblor del rostro, del cuerpo, de la mano, Gloria, me tiembla, no puedo controlarlo. El movimiento de las piernas, un tema de nerviosismo. Oye, ¿qué pasa? ¿No? Estás allí, así, allí. Nuestras bocas se resecan. La opresión en el pecho, sentimos una presión fuerte, parece que alguien me estuviera golpeando el pecho. Ahí, la sensación de nudo en la garganta, se nos seca la voz, no podemos hablar, ¿no? Esa ansiedad, ese pánico que nos causa, ese temor, esos miedos, ¿no? De enfermarnos, de que si pasa esto, si pasa el otro. Entonces, los primeros 30 minutos son importantes frente a esos impactos fuertes que recibimos de los acontecimientos difíciles. En ese sentido, la ansiedad y el pánico para todas las personas afecta tanto el nivel cognitivo, mental, como el nivel afectivo, emocional. Estos dos áreas importantes de la vida. Y para ello, pues, hay dos evaluaciones, ¿no? Dentro de la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Muchas veces, ¿qué pasa? La forma que reaccionamos o que comenzamos a pensar, y eso nos pasa incluso de forma colectiva, no solamente a uno, sino a todo el grupo de la empresa. Todos están pensando, todos están allí hablando y están metidos en eso, y creemos y pensamos de la forma como está aquí. Dice, el coronavirus es terriblemente letal. Seguro ya traigo puesto algo infectado. Me contagiaré y a mi familia. Cuidado con ello. Cuidado con esos pensamientos negativos que lo único que nos van a generar es más ansiedad. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra mente. Y anota, por favor, ¿cómo estás al día de hoy? ¿Cómo has venido pasando todo este tiempo de cuarentena? ¿Cómo han ido tus pensamientos? ¿Han sido pensamientos constructivos, positivos, que tú has podido manejar, controlar, que te han podido ayudar a avanzar en este tiempo?
o han sido pensamientos destructivos, como este ejemplo que yo les acabo de mencionar, que muchas veces dentro de los centros laborales, si no se les ayuda, muchas veces las personas pueden ser tan frágiles emocionalmente que pueden estar pensando así, es que de repente ya estoy enferma, y si me enfermo, voy a enfermar a mi familia. Y entonces todo eso nos paraliza, mis amigos. Todo eso nos paraliza, nos aquieta y no nos permite seguir avanzando. Entonces, ¿cuán importante es que tengamos en consideración ello? Otro ejemplo allí, no podré con algo así, no sé cómo cuidar mi salud, no sabría qué hacer. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo te estás preparando mental, emocionalmente para afrontar, para seguir afrontando? Porque todavía no tenemos una respuesta, todavía no tenemos algo que nos pueda decir, soy inmune y ya no me va a pasar nada. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando física, mental y emocionalmente? Muchas veces las conductas varían entre uno y otro y es importante tener en consideración, recordarnos de esos primeros episodios de la cuarentena. De seguro que, yo espero que no haya sido tú uno de ellos, pero seguro que nos acordamos de cuántas personas que entraron en pánico cuando dijeron nos vamos de cuarentena y nadie sale a trabajar y nadie sale para nada y todo el mundo comenzó a correr a los supermercados y solamente recordarlo, es increíble, esas compras de pánico, es increíble cómo las personas saltaron y se alteraron tan rápidamente. Esos son emociones. Ese es un impacto psicológico. Por eso te das cuenta cuán importante es. De seguro que cada uno de ustedes que hoy me escucha son profesionales, personas expertas, personas equipadas, preparadas cognitivamente. La pregunta es, así como te has preparado en todos estos años de tu vida, en tu carrera, en tu profesión, en la parte técnica que tú manejas, también así le has dado la importancia, también así te has preparado en la parte emocional, en la parte mental. ¿Cómo estás allí? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo están tus emociones hoy en día? ¿Qué estás haciendo por controlar tus emociones? Porque estos son emociones. Y te vuelvo a repetir, mi querido amigo oyente, que este COVID-19 no va a ser el único episodio en nuestras vidas que nos desafía. Puede ser uno de muchos otros más. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a responder frente a ello? ¿Entraremos en pánico? ¿Comenzaremos a correr y a pensar de forma egoísta, a querer acaparar? ¿O vamos a actuar de una forma diferente? La ansiedad y el pánico, pues, afectan no solamente emocionalmente, nos afectan, como ya veníamos diciendo, mentalmente, nuestros pensamientos. Pensamientos como estos, ¿no? Todas las empresas están actuando bien, menos la mía. ¿Cuántos empresarios de repente se han puesto a pensar así? No continuar, no continuar. Podremos todo, se estancar. No podremos continuar, se estancará todo. Pensamientos negativos. Si le digo a mi empleador que me siento mal, tomará represalias. ¿Cuántos de nosotros de repente en algún momento hemos pensado así? No, es que si me siento mal de repente me botan, de repente me pueden sacar. Mi empresa y los doctores tienen la culpa de los contagios. ¿Cuántos de nosotros pensamos que es un tema de gobierno y tantos pensamientos? Es importante aprender a controlar nuestra mente. Es importante aprender a controlar nuestras emociones para no caer en pánico ni en ansiedad. Es importantísimo. Mantener pensamientos realistas, no utopías. No te estoy diciendo, claro, Gloria, tú me dices que hay que tener una buena actitud, sí, pero frente a esta circunstancia tan difícil, ¿cómo puedo tener una buena actitud? Me dirás tú. Yo sé que estamos viviendo una situación difícil, yo lo sé, pero en medio de esta situación compleja es importante que mi pensamiento, que mi actitud sea buena, sea optimista, sea positiva, no sea pesimista, no sea desesperanzadora. Te pregunto yo, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas? ¿Qué ganamos con preocuparnos? ¿Acaso el preocuparnos, el estar afanados, no nos causa ansiedad?
no altera nuestro sistema nervioso, no altera nuestras horas de dormir, no altera nuestra concentración. Entonces, los estilos de pensamientos asociados a esta ansiedad, a estos pánicos que nos paralizan muchas veces, tienen que ver con el miedo, con la sorpresa, con el desagrado. Yo les decía, estamos tan irritables que la agresividad sube, estamos muy, no me toques, muy sensibles, ¿verdad? La impulsividad, estamos impulsivos. ¿Cómo estamos reaccionando? Son emociones, mis estimados. Son emociones. La frustración, me siento frustrado porque una puerta se me cerró y me quedo allí, me bloqueo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Recelo, incertidumbre y todos esos tipos de emociones que nos causan la ansiedad y el pánico. Gloria, ¿y por qué? ¿Por qué los seres humanos, estos acontecimientos duros, adversos, afectan nuestra salud mental y bienestar emocional? ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que yo les decía al principio, la forma como cada persona asume, afronta las dificultades es diferente. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a todos y cada uno de estos factores que les he puesto aquí en esta PPT. En primer lugar, tiene que ver con nuestros factores cognitivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que hemos venido hablando, a tu forma de pensar. Si tú eres una persona que antes del COVID-19, por lo general, eres una persona que tiende a estar negativa, que tiende a ser pesimista, definitivamente vas a ser presa fácil de la ansiedad, del estrés, de la depresión, del pánico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la fortaleza emocional y mental disminuye, es muy frágil, muy leve, muy somera, muy frágil. Y eso hace que cualquier cosa nos altere muy rápidamente. Entonces, por eso es importante que nos equipemos, que nos preparemos mentalmente. El factor afectivo, que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué tanta capacidad, qué tanta habilidad tenemos de controlar nuestras emociones? Las emociones son reacciones naturales del ser humano. O sea, no es que, Gloria, yo nunca me voy a amargar, nunca me voy a poner triste o nunca me va a dar miedo. No, claro que no. Somos seres humanos y obviamente experimentamos ello. Pero el punto de quiebre está en que esas emociones de tristeza, esas emociones de enojo, esas emociones de temor no me pueden paralizar. No pueden controlar mi vida social, mi vida laboral, mi vida personal. Ese es el punto de diferencia. Y eso va a depender de una persona frente a otra, qué tan preparado estamos. Y estos dos factores afectan y tienen que ver mucho con nuestro factor conductual. Si mi forma de pensar es pesimista, si no sé controlar mis emociones, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a actuar? Voy a reaccionar. No voy a hablar, voy a gritar, como me decía mi alumna. O no voy a hablar, sino voy a hacer otras cosas. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener en ello? La relación cognitiva y conductual está estrechamente ligada con esos espacios físicos que tenemos nosotros, con los espacios físicos en los cuales donde habitamos, donde estamos. Yo les decía al principio, por ejemplo, en las empresas, si estamos trabajando en una empresa donde el lugar es cerrado, donde es aislado, donde nos sentimos inseguros, donde sentimos donde no hay ventilación, todas esas cosas nos afectan. Esa es la proxémica. En cuanto a los factores sociales, ahí está pues el trama de las creencias. Esto es importante también, que tiene que ver con el tema cognitivo, nuestras creencias. Hoy en día es importante hablar sobre la trascendencia. Hoy en día es importante de pensar de que no estamos solos, de que es importante que no perdamos la esperanza, que es importante de no perder la fe en un ser supremo, de creer en cosas que me ayuden a poder sobrepasar los tiempos difíciles. Cuando a veces no tenemos ese tipo de creencias, más aún tenemos creencias negativas, definitivamente podemos caer en depresión, por ejemplo. No querer seguir viviendo o perder toda esperanza y creer que ya no hay más nada que hacer.
En cuanto al tema ergonómico, cognitivo, también es importante tener en consideración que todo proceso posee una estructura accesible o no. Las capacidades cognitivas individuales es importante y estos varían de uno al otro. Gloria, ¿y de qué dependen estos factores, tanto cognitivo, el emocional como el conductual? Bueno, pues depende de nuestras creencias. Depende de nuestra personalidad. Y acuérdate que cuando hablo de personalidad, estoy hablando de tu carácter, estoy hablando de tu temperamento frente a la vida, en tu día a día. Estoy hablando de tu autoestima. Estoy hablando de qué tanto te conoces tú a ti mismo. De qué tan consciente eres. No cuando las cosas están bonitas, no, porque cuando las cosas están hermosas, todos somos bellos. Sino el conocernos cuando las cosas son complejas, cuando la situación o cuando estoy rodeado de personas que son complejas. Cómo yo, no los demás, porque no estoy hablando de controlar a los demás, cómo yo me controlo a mí mismo. Y todo esto obviamente está presente en las empresas y altera la productividad de las empresas. Para ir cerrando, ¿cómo podemos preservar, Gloria, la salud mental, el bienestar de los empleados a nivel de empresa en medio de esta situación de pandemia? ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa? La empresa tiene que estar preparada, tiene que tener ahora dentro de su plan estratégico ciertas actividades claves. Para mí, primordial, hay muchas más, pero básicamente entre las claves, consideraciones que tiene que tener todo negocio que tenga personas allí trabajando, es uno, en primer lugar, la resiliencia. Para ello, equipar a las personas, para ello, capacitar. Hoy en día yo los felicito a todos y cada uno de ustedes por darse el tiempo de prepararse, de saber sobre estos temas, ¿no? De tomar conciencia, porque esto solamente es un inicio y un preámbulo de muchas cosas más que podríamos seguir hablando y que podríamos seguir profundizando, pero esto solamente es una pista de todo lo que podríamos nosotros poder empoderarnos. En ese sentido, como empresa, la capacitación es importante. La capacitación en habilidades blandas, la capacitación en la salud mental y emocional del colaborador. Darles herramientas para poder desarrollar la resiliencia en medio de situaciones difíciles, ¿no? Utilizar medios de comunicación organizacionales para maximizar mecanismos de resiliencia culturales, la cohesión con la familia, tener constante comunicación con el colaborador, cómo se siente, cómo está su casa, cómo está su familia, mecanismos sociales, actividades, ¿no? Que se puedan, obviamente, que puedan abrirse las personas, lluvias de ideas, que se puedan sentir escuchados para poder afrontar las crisis que nos toque vivir, no solamente ahora, sino hacia adelante. Además, también es importante tener en consideración que debemos de desarrollar como empresa, las empresas deben de tener programas de apoyo al empleado, ¿no? Programas que le ayuden al colaborador, como por ejemplo, sesiones de coaching personalizados, grupales, ¿no? Como por ejemplo, consejerías, ¿no? Psicológicas. Entonces, ¿cuán importante es? Hoy en día, todos necesitamos hablar y ser escuchados. ¿Sí? Entonces, hoy en día es importante que tengamos esos profesionales dentro de nuestros centros laborales o al menos que busquemos contratar los servicios de estos profesionales que nos hablen de la salud mental, que nos hablen de la salud emocional, para que nos den las herramientas necesarias y poder seguir avanzando en el día a día. No solamente para con nosotros, sino en relación a nuestra familia incluso. El medio de identificar el soporte de salud mental especializado, ¿no? ¿Cuán importante es? Y el tercer factor o clave importante, medidas de prevención para no seguir ahondándonos en este problema mental emocional, es pues la continuidad con el soporte virtual de profesionales de salud. Si no se puede de forma presencial, bueno, hoy en día a través de estos medios de la tecnología podemos hacer, obviamente, uso y podemos seguir capacitándonos al respecto de ello, tener en consideración los protocolos, reforzar las líneas de comunicación, importantísimo, por todos los medios.
En las reuniones, por ejemplo, de trabajo, cuán importante es que, por ejemplo, prendamos nuestras cámaras, que nos podamos ver, que podamos no hablar con una pantalla fría, sino poder mirar a la persona. Eso nos da cercanía, eso nos abre puertas, eso es un rompehielo, pero cuando están en reuniones, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, en sus trabajos, tienen la política, la buena costumbre de, por ejemplo, cuando se reúnen con su equipo de trabajo, decirles a todos que prendan sus cámaras. Yo he escuchado a varios alumnos, clientes míos, que me dicen, Gloria, cuando nos reunimos ni siquiera conozco a mis compañeros, más aún imagínate en los casos de personas que recién están ingresando a trabajar en una empresa y han ingresado a trabajar, pero todo es nuevo, y tan nuevo que ni siquiera conocen a sus compañeros de trabajo, o no conocen de pronto al jefe, o solamente los conocieron el día de la entrevista y nada más. Entonces, necesitamos estar ahora más conectados que nunca. No podemos físicamente, pero sí podemos hacer usos, sí podemos hacer conectividad afectiva a través de estos medios, prendiendo nuestras cámaras, escuchando nuestra voz, teniendo cierta cercanía, cierto impacto afectivo, porque lo generamos así, de esta forma. La comunicación, la forma como nos expresamos, como nos comunicamos, definitivamente da una cercanía entre los colaboradores, entre los miembros del equipo. En ese sentido, el enfoque integral del impacto en la salud mental es importantísimo tener aspectos intralaborales, ¿no? Importantes tenerlos en consideración, como por ejemplo las relaciones interpersonales, la preservación del trabajo, el liderazgo, cómo está el liderazgo en la empresa. Por otro lado, ¿no? Hoy en día escucho a varias personas que me dicen, Gloria, quiero volver a lo de antes, porque ahora trabajar de forma remota, la verdad me siento esclavizada, me dicen, me siento que como que ya no tengo un horario de trabajo y no puedo vivir así, no puedo seguir así. Entonces, ¿cómo está trabajando la empresa? ¿Cómo está trabajando el liderazgo? Tenemos que tener presente, y les recuerdo, mis queridos amigos, que sí, somos seres profesionales, somos seres que brindamos nuestros servicios a la empresa, pero antes de ser profesionales, somos personas, somos seres humanos, y como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en consideración la forma como estoy liderando, cómo estoy lidiando, cómo estoy tratando, cómo estoy trabajando con mis compañeros. Yo como líder de los demás, pero también qué hago yo como líder de un equipo de personas para que entre ellos se adapten, para que entre ellos, entre comillas, familiaricen, formen una familia, se sientan más cómodos. ¿Qué estoy haciendo yo como empresa para generar un buen clima laboral, no un clima de tensión, no un clima de estrés? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, la carga de trabajo es otra cosa importante que puede causar y que causa muchas veces estrés, porque les decía, me siento cargada de trabajo, ya no puedo más, me siento presionada, todos lo quieren para ayer. Lógicamente, los colaboradores van a estar estresados, mis queridos empresarios. Entonces, el tiempo de trabajo, no somos máquinas, no somos robots. Yo siempre digo a las personas que tarde o temprano, si tú eres de las personas que trabajan más de 10 horas, 10, 12, 14, 16 horas, definitivamente, como se dice, la vida te va a pasar factura. Definitivamente. Y cuidado si ya no estás estresado. Y cuidado si ya no estás en un tema de ansiedad, en un tema de depresión. ¿Por qué? Porque no estás teniendo cuidado de tu salud emocional y mental. Y ojo, que cuando nuestra salud emocional y mental se debilita, mucho cuidado, porque eso afecta nuestra salud física. Y eso está comprobado. Por eso les decía yo al principio, hoy en día hablamos de enfermedades psicosomáticas. Te recuerdo que este tipo de enfermedades, además del COVID-19, ojo por favor, además del COVID-19, es cualquier otro tipo de enfermedad que puede estar causada por la falta de manejo y control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, los aspectos individuales, Gloria, ya les había mencionado hace un momento, el cognitivo, el afectivo, el conductual, todo es afectado. Voy cerrando y en ese sentido
les digo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender de este COVID-19 que realmente yo lo tomo así como una prueba, como una lección, como un aprendizaje para todos y a nivel mundial en la vida. Este COVID-19 ha venido a enseñarnos muchas cosas, no solamente en el ámbito pues, de salud, que sí es importante cuidarnos, preservarnos y tomar todas las medidas necesarias, sino también en este COVID-19 ha venido a enseñarnos, a rebuscar, a mostrarnos que la salud mental y que la salud emocional también es importante. Que sí, claro, es importante que trabajemos, es importante que estudiemos, es importante, por supuesto que sí, pero no solamente eso es tu vida. Tienes que recordar que además de estas cosas del día a día que hemos venido viviendo nuestras vidas, además, estas situaciones, como por ejemplo COVID-19, entre otras más, en algún momento de nuestras vidas se pueden presentar. ¿Y qué tan preparado estamos? Si hemos aprendido a través de esta lección. Este COVID-19, volviendo a recordarles, si ustedes se acuerdan, cuando llegó, todo el mundo tenía miedo, todo el mundo entró en temores, en ansiedades, la gente comenzó a acaparar los lugares, la gente comenzó a ser egoísta, la gente comenzó a alterar su emotividad y comenzaron a ser más agresivos y todo ello. O sea, ese es el primer impacto que llega. Pero hay otra zona. Además de la zona de miedo, está la zona de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿dónde nos hemos quedado todavía nosotros? ¿Tú estás en tu zona de miedo aún? ¿O estás en la zona de aprendizaje? ¿O ya estás en una zona de crecimiento? Todos los seres humanos, todos los individuos, estamos pasando por este tres tipos de zonas. O si es que ya no hemos pasado. En primera instancia, para todos el impacto, sí, definitivamente como seres humanos, Gloria, ¿qué va a pasar? Sí, obviamente muchas veces no sabíamos cómo reaccionar, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que seguir avanzando en esa zona de aprendizaje, de meditar, de reflexionar, de tomar conciencia, de saber qué es prioritario, qué cosas son importantes en la vida, para ti, para mí. Hoy en día también, además de las otras enseñanzas, el COVID-19 nos ha venido a enseñar que la familia es importante. Nadie quiere perder un ser amado. Entonces, a identificar nuestras emociones. Nos ha venido a enseñar, por ejemplo, de qué forma estamos consumiendo nuestra vida, gastando nuestra vida. Los años que han pasado, ¿realmente lo hemos sabido disfrutar, valorar? ¿Nos hemos preparado de una forma integral o solamente en ciertas áreas de nuestras vidas? Esa zona de aprendizaje es para eso, para meditar, para reflexionar, pero no solamente debemos de quedarnos ahí. Es bueno sí meditar, es bueno sí reflexionar, pero además yo tengo que tomar acción. Además yo tengo que decir, ok, ¿y ahora qué hago? Porque esa meditación, esa reflexión, si es que no te lleva a un accionar, si es que no te lleva a un tomar decisión, voy a tomar la decisión de matricularme para prepararme, voy a tomar la decisión de estudiar tal cosa, voy a tomar la decisión de hacer tal actividad, tal ejercicio, tal cosa, entonces nos quedamos, nos atrasamos. La zona de crecimiento implica desarrollar resiliencia. La zona de crecimiento implica, sí, acepto lo que está pasando, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a reinventarme, voy a salir a flote, voy a seguir luchando, voy a seguir alcanzando mis sueños, mis objetivos, mis propósitos. No me quedo allí, no me enfrasco allí, no pierdo la esperanza del futuro y pienso que ya todo se acabó y que me voy a morir y que me voy a enfermar y que mi familia... No, señores, sino que la zona de crecimiento implica el ser más empáticos, no solamente pensar en mí, porque el pensar en mí está en la zona de miedo. Un pensamiento egoísta, pero la zona de crecimiento es pensar en mí, sí, por supuesto, pero también pensar en los demás. Y cuando hablo de los demás, no estoy hablando solamente de nuestros familiares, sino que también, por ejemplo, de mis compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de mi jefe, de mi vecindario, de la sociedad en general. El aprender a controlar mis emociones, aprender a controlar mis pensamientos. Este es el aprendizaje a nivel personal y a nivel colectivo que esta pandemia nos está trayendo y que yo espero que tú en estos tiempos
lo estés tomando, viendo, considerando y desarrollando. Así que cierro con esto, la salud mental de principio a fin, el mejor ejercicio para estar preparados ahora en el futuro, como empresa, como personas, es que yo tengo que tener presente que así como ha venido este COVID-19, en cualquier momento de mi vida pueden venir situaciones así, por lo tanto, yo tengo que prepararme. Por lo tanto, yo tengo que empezar a hacer un diagnóstico como empresa, por ejemplo, hacer un diagnóstico temprano de los individuos que están en riesgo, qué personas están en riesgo, cómo se encuentran estas personas, hacer un levantamiento, un FODA, un diagnóstico de cada colaborador, de saber de sus familias, cómo se encuentran, porque si la familia se enferma, acuérdate que la persona también se puede enfermar y esa persona de repente es tu colaborador. Implementar programas de salud mental es importante, ¿no? Ya hemos dicho, sesiones de coaching, personales, grupales. Yo aplaudo a las empresas que en estos tiempos están contratando. Yo estoy colaborando con algunas empresas, ¿no? En temas de sesiones de coaching. Cuán importante es acompañar a las personas que están en el proceso o que están saliendo. Políticas y cultura organizacional de los procesos, la carga laboral, importante. No es que, ¿sabes qué? No es pensar como empresa de que, ¿sabes qué? Como el colaborador está en su casa, entonces tiene todo el día, no está haciendo nada y le voy a cargar de trabajo. No es así. No es así. Espero, ojalá que aquí hayan empresarios que me puedan estar escuchando y que puedan meditar al respecto. Y si es así, déjame decirte algo, recordarte sobre la empatía, sobre esa capacidad importante, esa habilidad de ponernos en la situación de la otra persona. Y si tú fueras tu colaborador, una vez más, y si tú fueras esa otra persona, ¿crees que estarías teniendo una vida integral, una vida en equilibrio, la cual hoy en día estamos llamados a tenerla? Una vida en equilibrio, una vida de calidad. No todo en la vida es trabajo. Lamento y espero llamar a reflexión a las empresas a que le den la carga laboral que corresponda a cada colaborador, no más. Porque lo único que estás causando con eso es estrés. Es lo único. Revisar las condiciones del plan médico y de vida, por supuesto, tener un médico ocupacional en la empresa, de forma virtual, de forma remota, que venga cada cierto tiempo a hacer los seguimientos, los chequeos médicos a los colaboradores, por supuesto que sí, ¿no? Tener en consideración ello, y programas de retorno laboral, ¿no? De calificación de incapacidad, y todo ello es importante, porque es una forma de motivar, es una forma de valorar, es una forma de ayudar a los colaboradores que se sientan mejores. Entonces, darles todas las facilidades, todas las medidas del caso para que el colaborador se sienta a gusto. Y estando este colaborador a gusto y con sus 5 sentidos, te aseguro que la productividad va a ir mejorando, cambiando y va a continuar como era antes del COVID-19. Cierro finalmente mis últimas palabras diciendo de que es importante, es muy importante recordar que somos seres humanos, de que no somos robots y como seres humanos somos frágiles frente a las situaciones de incertidumbre, cambiantes, drásticas, duras, que nos afectan emocional y mentalmente. Y como empresa es importante que le demos todas las herramientas, medidas necesarias que podamos en cuanto a nuestras capacidades y posibilidades estén para que los colaboradores se adapten y puedan seguir trabajando como antes lo hacían. Les agradezco esta tarde, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Así que si están interesados en poder desarrollar más sobre ello, ahora justamente les vamos a conversar al respecto. Gracias, Catherine. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, señorita Gloria. Si algún participante desea hacer una consulta, puede dar la opción de levantar la mano y le estaríamos dando el pase para que pueda hacer su consulta respectiva. A ver si esperamos unos minutos.
De acuerdo. Ok, señorita Gloria, no hay por ahora ninguna consulta. Voy a proyectar lo que son los próximos eventos para que usted pueda comentarles un poquito más. Excelente. Gracias, mi estimada Catherine. Efectivamente, mis estimados oyentes, todo claro, excelente. Gracias, Jessica, por el comentario. Me alegra muchísimo. Este webinar ha sido una introducción, le decía yo, de lo que realmente debería de tú sopesar y medir para poder capacitarte, seguir desarrollándote y empoderándote. Y en ese sentido, pensando en ello, es que estamos desarrollando como CAPLAE, estamos desarrollando nuevos cursos, nuevos talleres que te van a ayudar muchísimo. Son talleres prácticos, son talleres teóricos prácticos, donde a través de dinámicas interpersonales como grupales, puedas tú desarrollar, por ejemplo, el control de emociones. Este tema de acá, por ejemplo, quien les habla lo va a impartir, ¿no? Es cómo manejar la ansiedad en medio de las crisis laborales. Gloria, me siento ansioso, de repente tú que me escuchas en esta tarde te encuentras ansioso, bueno, pues puedes participar de este taller importante que va a ser el día miércoles 16 de septiembre de 5 a 7 de la noche. Así que sería bueno que puedas participar, o quizás tú conoces a alguna persona que esté interesada en participar. Con todo gusto podrías consultar por nuestras tarifas. Tenemos tarifas también corporativas, de 3 a más personas hay una reducción en el costo, y además después de ello tenemos otro taller, ¿verdad? Catherine, si avanzas con el siguiente taller que vamos a tener es de el control de emociones. Si quizás tú eres de las personas que en este momento me dices, Gloria, la verdad que no sé, no estoy controlando bien mis emociones, me altero mucho, estoy muy irritable, como tú decías, bueno, pues este taller te va a ayudar un montón. Es sobre la inteligencia emocional, cómo podemos desarrollar esta habilidad importante que no solamente en tu vida personal, sino también en tu empresa, en la empresa te va a ayudar a poder gestionar tus emociones. La inteligencia emocional es esa habilidad que nos ayuda a controlar nuestras emociones. Gloria, yo quiero aprender más, quiero empoderarme más. Bueno, pues no te puedes perder de este curso taller que va a ser el jueves 24 de septiembre, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Son 3 horas muy powers que te van a ayudar muchísimo. Así que si estás interesado, tú o de repente con tu equipo, con todo gusto podemos ayudarte, te esperamos, te invitamos para que puedas participar de nuestro taller. Ahí voy a responder tus preguntas y vamos a trabajar juntos. Así que te invito desde ya, inscríbete, no pierdas la posibilidad. En el mes de octubre vamos a tener teniendo otros tipos también de cursos y talleres, así que desde ya, si no puedes en este mes, organízate, prepárate, que el otro mes de seguro, si nos sigues en CAPLAE, de seguro que vas a poder desarrollar, capacitarte en estos temas tan importantes que hoy en día es importante manejarlos. Muchas gracias, señorita Gloria. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por su confianza. Agradezco. Nosotros vamos a seguir enviándoles información referente a los próximos webinars para que ustedes puedan participar y les estamos manteniendo informado de los próximos eventos. Agradezco mucho su participación. Agradezco mucho a la señorita Gloria Ortega. Estamos nuevamente para un próximo evento. Muchísimas gracias entonces, mis estimados oyentes que en esta tarde nos han acompañado. Les agradezco a todos, espero que les haya gustado y que les haya sobre todo servido. Gracias estoy leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias, para servirles. Me pueden seguir si gustan por LinkedIn, por ahí me encuentran. Con todo gusto para servirles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias.